Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga en esta mañana. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, capítulo 4, versículo 4 al 8, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no serás enaltecidos, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el destructor de vida. El destructor de nuestra vida. Con este título quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, la ira está destruyendo la vida de mucha persona hoy en día. La ira paraliza la razón de uno y le hace hacer cosas que no suele hacer normalmente. Por eso cuando una persona se enoja, pierde su equilibrio y actúa fuera del lugar, causando peligro en su vida. Hay un viejo refrán que dice: aunque sea un sabio, se pierde su sensatez cuando se enoja. Aunque sea una persona noble, sabio, culto, inteligente, si llega a perder, si llega a enojar, llega a perder su sensatez. Moisés no pudo entrar a la tierra Canaán por una ira de un momento. ¿Quién era Moisés? Dice la Biblia que Moisés era una persona más manso sobre la faz de la tierra. Moisés, un gran líder, un gran hombre de Dios, pero por una ira de un momento llega a perder la entrada a la tierra Canaán. Miren lo que dice Número capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermano, cuando los israelitas habían llegado a Cades, no había agua, no encontraron agua para beber. Entonces el pueblo de Israel se había quejado y acosado a Moisés. Entonces Moisés se había enojado fuerte. Dios le había dicho: mira, Moisés, de esta roca va a salir agua. Así que golpéalo con tu bastón a la roca. Pero ahí, Moisés, en vez de glorificar a Dios con su bastón, golpeó fuerte 2 veces a la roca diciendo: ¿quiere que saque agua de esta roca? Se enojó. En vez de glorificar a Dios,
ahí él se enojó y se mostró como él hiciera salir agua de la roca. Por ese enojo, por esa ira, Moisés llega a perder la entrada a Canaán y no pudo entrar a la tierra prometida. Aunque sea un hombre noble, aunque sea un hombre manso, cuando se enoja, se pierde la sensatez. Hay un fisiólogo famoso llamado John Hunter. Él era muy consciente sobre el efecto de la ira que afecta en el corazón. Un día, en una conferencia académica, fue atacada su teoría y estaba muy enojado y quiso contraatacar, pero en ese momento se cayó al suelo y se murió en el acto. Este fisiólogo sabía los efectos que hacía la ira al corazón del hombre, pero murió en el acto de haber enojado, airado demasiado. La causa de su muerte fue trastorno circulatorio cardiovascular debido a la ira. Se había paralizado, se había trastornado circulatorio y murió en el momento. La ira es suficientemente peligrosa como para causar una función anormal cardíaca. Los expertos dicen que una gran ira puede provocar un infarto agudo o arritmia. De hecho, en Europa, la gente a menudo muere de infarto debido a la ira mientras animando el fútbol. Mientras viendo tele o mientras estando en la cancha, animando, haciendo hincha a sus equipos, se enoja de ahí y se muere de un infarto. Así afecta la ira al corazón del hombre. Hermanos, el trastorno de control de la ira es común en la gente de hoy en día. La gente está estresada y mucha gente llega a tener este problema del trastorno de control de la ira. Se trata de un estado que no se puede controlar racionalmente su emoción relacionada con la ira. Pero si se repite continuamente este acto de no contener la ira y de explotar, no se trata simplemente un carácter malo, un temperamento malo, sino se puede dudar de un trastorno de control de la ira. El trastorno de control de la ira es una especie del trastorno de control del impulso, que es una enfermedad que no se puede controlar su comportamiento impulsivo. Un hombre de una oficina de un edificio no podía aguantar la música que escuchaba el hombre que limpiaba vidrio del edificio. Entonces este hombre de impulso, de enojo, subió al techo y cortó la soga que le sostenía al hombre que limpiaba el vidrio y mató a ese hombre que limpia vidrio. Era padre de 3 hijos. Y sus 3 hijos quedaron huérfanos. Hermanos, hay veces la gente hace locura porque tiene este trastorno de control de la ira. Un trastorno de control del
impulso. Hoy día vi en el periódico que en el año 2021 ya va 27 femicidios en Bolivia. A una mujer a quien la amaba, por eso se había unido a ella, se había casado con ella, pero por no mantener, por no controlar, por tener problemas de control de la ira, llega a matar a la mujer a quien la amaba y destruye la vida de esa persona, de sus hijos, de sus familiares. Totalmente una vida arruinada por no controlar la ira. Hermanos, el trastorno de control de la ira no es solo una personalidad sensible, sino es un problema de salud mental. Puede conducir a los problemas sociales más allá de los problemas individuales. Por eso se dice que necesitan tratamiento de los profesionales si uno está sufriendo de este trastorno de control de la ira. Hoy en día mucha gente arruina su vida por no contener, por no controlar la ira. De ira maneja rápido, de un enojo, de una ira del momento, y acelera y se cae al canal, se choca y produce cualquier locura. No tenemos que olvidar que esta ira está arruinando no solamente al individuo, sino a la sociedad. Un chofer de una flota de enojo, de ira por adelantar a un otro micro que estaba delante de él, se adelanta en una curva y se choca y muere más de 22 personas. Locura sucede. Parecía una persona mansa, una persona muy culta, pero cuando se enoja, cuando se explota, nadie puede contener, no se puede controlar. Y esta ira está arruinando a muchos hogares, a muchos hijos, a nuestra sociedad. Hermanos, el factor que hace fracasar al hombre está dentro de esa persona. Según los psicólogos, las personas llegan a ser infelices no por su medio ambiente, sino por sus pensamientos de sus mentes. La gente llega a la infelicidad no por el medio ambiente, sino por los pensamientos que hay dentro de esa persona. El enemigo que realmente destruye nuestra vida no es un enemigo externo, sino un enemigo interno que está dentro de nosotros. Ese es el destructor verdadero, la ira que no se puede controlar. Algunas personas viven felices y con éxito estando en una condición precaria, en una condición deficiente. Pero hay algunas personas viviendo en una condición mucho mejor, se quejan continuamente y se fracasan. No es por por el medio ambiente, sino por el factor de nuestro interior, no por el factor de nuestro exterior. Algunos fracasan en los exámenes laborales para ingresar a alguna empresa.
Entonces, decepcionados, se van a tomar, se van a emborrachar y se pierden. Mientras algunos otros esfuerzan más duro para conseguir una empresa mejor y logran a ingresar una empresa mucho más mejor. ¿Qué es lo que produce esta diferencia? Depende de lo que hay en el corazón. Se puede crear la felicidad y también se puede crear infelicidad. Hermano, déjame hacerle una pregunta. ¿Es pecado la ira o no es pecado? ¿Es pecado la ira? La ira no es un pecado, es parte de nuestro sentimiento. La ira es una de las emociones básicas del ser humano. La alegría, la ira, la felicidad, la tristeza, todas estas cosas son partes de nuestros sentimientos. Hermanos, los eruditos bíblicos señalan que la ira en sí mismo no es un pecado, que la ira es uno de los sentimientos humanos naturales. En esta elección subnacionales, o sea, el domingo pasado, fui a votar y tuve que hacer una cola larga de 2 horas. Estando yo cerca de la puerta para ingresar a votar a ese colegio, la gente que no estaba en fila se entraba. Y de adentro salían personales quienes dirigían la elección, salían personales y convocaban, llamaban y metían la gente. ¿De qué apellido? ¿De qué mesa? ¿De qué número? Entonces la gente, en vez de hacer la cola, se amontonaba toda la puerta. Y yo había estado más de 2 horas esperando en pleno sol. Pucha, me sentía mal. Yo hice cola más de 2 horas y aquí la gente se amontona en la puerta y se meten. Se meten sinvergüenzamente. Y yo tuve que ir a la puerta y a oficial tuve que decirle que hagan entrar por la fila, por la cola. Hemos hecho 2 horas de fila, le dije. Y me miraba. ¿De dónde salió esto? Yo estaba con barbijo, por supuesto, ¿verdad? Pero yo me enojé porque 2 horas en pleno sol y la gente sin vergüenza llegaba y se metía todo. Entonces, ¿es pecado porque me enojé? Es un sentimiento que sale de parte de nosotros. Hermanos, bíblicamente la ira no es un pecado. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Airaos, pero no pequéis. No sé si le dejo entender. Airaos, pero no pequéis. Airar y pecar es una cosa diferente. Uno puede airar y no pecar. Por eso, simplemente la ira no es un pecado. Es parte de nuestra naturaleza. Pero el problema es cuando esta ira no es controlada. Ahí está el problema. El problema es cuando aira y peca. Cuando la ira no está controlada, cuando la ira no está contenida, llega al siguiente paso que es pecar. Hermanos,
La ira incontrolada puede ser un pecado. La ira es una cosa que comienza con estupidez y termina con lamento. No sé si le dejé entender. La ira es una cosa que comienza con estupidez y termina con lamento. Por eso, hermanos, la ira no es pecado, pero aquella ira no controlada puede llegar al pecado. Hoy en día mucha gente no llegan a controlar su ira, por eso llegan a cometer cosas, errores, pecados que no deben cometerse. En segundo lugar, ¿de qué se trata el texto de hoy? El texto de hoy se trata de esto. La ira incontrolada conduce a una consecuencia infeliz. La ira incontrolada lleva a una consecuencia fatal, a una consecuencia triste. Tenemos que saber que el sentimiento, la ira, es controlable. No hay un sentimiento incontrolable. Como la ira es un sentimiento, se puede controlar. Dios le dijo a Caín que controlara ese sentimiento equivocado, ese sentimiento de ira que quiere matar a su hermano. Dios está diciendo que sentimiento es una cosa que se puede controlar. Por eso Dios está diciendo en el texto de hoy, controlate vos. Oye, Caín, controlate tu ira. Dios está diciendo eso porque ira es una cosa controlable. Muchas veces no es que no se puede controlar, sino no quieren controlar. Ese es el problema. La gente no es que no puede controlar, no quieren controlarse. Por eso llegan a cometer graves errores que destruyen su vida, no solamente su vida, la vida de su familia y de mucha gente. El texto de hoy se trata de esto. Dios había aceptado la ofrenda de Abel. Pero Dios no había aceptado la ofrenda de Caín. Entonces disgustó Caín que Dios no haya aceptado de él y que haya aceptado de Abel. Por eso de envidia, de enojo, quería matar a su hermano. Y Dios le dice, no, Caín, controlate. Trata de controlar, enseñorear tu ira. Tú puedes. Pero Caín no quiso. Y esa ira no controlada llega a matar a su hermano menor, llega al pecado y Caín llega a ser maldecido con una marca de Dios. Llega la maldición, llega la destrucción porque no quiso controlar su ira. Hermanos, la ira hace perder la razón, el discernimiento, el buen juicio. El sabio enseñorea la ira, pero el necio es enseñoreado por la ira. Si no controlamos la ira va a controlar a nosotros. El trastorno de control de la ira conduce a un trastorno de control de la conducta. Ya no se puede controlar su conducta. Mucha gente se lamenta después de explotar impulsivamente su ira, porque después no se puede arreglar esa situación. Ya no se puede arreglar. Después de haber explotado,
después de haber hecho esa ira, ya no se puede devolver. ¿Sabe? Todo aquel hombre que ha matado de femicidio a su mujer, después llora y se lamenta. Pero nada, que ya no se puede más devolver. No se puede arreglar. Un día, un pastor de la iglesia predicó sobre la ira. Después del culto, viene un hermano y le dice que él tenía problemas de su temperamento fuerte. A veces se explotaba de cosas pequeñas, pero él se arreglaba rápidamente y no guardaba rencor y se olvida en un minuto, dice. Pastor, yo tengo problemas, pero yo no guardo rencor, yo arreglo rápidamente y yo me olvido en un minuto. Y el pastor que estaba escuchándole le dijo así: hermanos, la escopeta también es igual. Es rápido, no demora mucho, pero con un solo tiro termina todo. Y su resultado es fatal. Es así. A veces uno dice que yo no guardo rencor, pero con la ira que ha airado, ha dañado a la gente, ha lastimado a la gente, ha hecho cosas locuras. Así, quizá él no guarde rencor, pero la cosa deja sus cicatrices. Hermanos, ¿sabe una cosa? A veces, por una ira no contenida, se rompe todo lo que ha construido durante toda su vida. La ira incontrolada puede arruinar la vida de esa persona. Si vemos en la Biblia, las mujeres de Israel elogiaban a David, que había matado a Goliat y que había salvado la nación. Y las mujeres de Israel danzaban, cantando, diciendo, alabando: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces el rey Saúl se enoja en gran manera. Saúl no podía controlar su ira y de no poder controlar su ira había arrojado 2 veces su lanza para matar a David, de celo y de la ira. Y durante toda su vida perseguía a David para matarlo. Hermano, Saúl, el rey Saúl, podía haber vivido felizmente con todo lo que tenía. El rey Saúl tenía todo. Controlando su ira, él podía vivir felizmente. Pero por no controlar su ira, comienza a arruinar su vida. Comienza a perder toda la felicidad. No quiero que me malinterpreten las suegras. No todas las suegras, pero hay alguna suegra que se enoja con su nuera por las cosas pequeñas, por pequeños errores de su nuera, y la odian por toda su vida. Y hace infeliz hasta la vida de su hijo. Muchos hijos arruinan su matrimonio por causa de su madre. La ira no controlada no solamente hace perder la felicidad de uno, sino a la gente que está en su alrededor. Llegué a escuchar que una esposa de un misionero coreano dijo así a
a la esposa de pastores, cuando ella se enoja con su esposo, se mete en el cuarto y no sale durante un mes, 2 meses. Dice que no sale. Sale a comer escondidamente, se mete a su cuarto. ¿Será normal esta actitud? Esta pastora, no sé, esposa del pastor, en vez de vivir felizmente por su ira que guarda rencor, que se aira, no solamente vive infeliz a ella, sino hace vivir infeliz a toda su familia. Mujer sabia edifica la casa, mas la necia con su mano la derriba, dice en la palabra de Dios. Yo digo, esta mujer es una mujer insensata que no sabe controlar su ira sabiamente. No creo que sea feliz ese hogar. Hermanos, hoy en día mucha gente está arruinando su vida por incontrolar su ira. Para vivir una vida feliz y bienaventurada, hay que enseñorear la ira que destruye nuestra vida. Entonces, ¿cómo podríamos enseñorear la ira que arruina nuestra vida? ¿Cómo, hermano? Ahí dice muchas formas, pero yo quisiera compartir una sola forma de controlar, de enseñorear nuestra ira. Para enseñorear la ira, hay que aceptar todas las situaciones como situaciones permitidas por Dios. Hay que aceptar todas las situaciones como una situación permitida por Dios. Hermanos, para evitar una explosión de la ira, hay que conocer la causa de la ira. Cuando uno está demasiado enojado, antes de explotar por esa ira, hay que buscar el motivo de esa ira. Así podría controlar esa ira. Antes de airarse, trata de analizar, conocer el motivo, la causa de la ira. Hermanos, y llegar a pensar, esa situación puede ser una situación que permitió Dios para moderar esa persona, para que llegue a ser una persona madura. Si hay alguna injusticia, Dios va a hacer la justicia. Hay que dejar en la mano de Dios la venganza. Dios va a hacer la venganza. Y nosotros aceptar esa situación como una situación que permitió Dios para moderarme, para moldearme, para humillarme, para hacerme maduro. Hay que ser un creyente que acepta esa situación humildemente. Si hay alguna circunstancia, algún incidente que nos hace enojar, antes de enojar, hay que aceptar esa situación como situación permitida por Dios. Hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 19 dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, si estamos nosotros atacados injustamente, Dios va a hacer la venganza por nosotros. Nosotros tenemos que aceptar esa situación como una situación que Dios permitió para formar mi personalidad, mi carácter. Hay veces, hermanos, llego a
recibir cierta ofensa, cierta cosa que no merezco, pero trato de aceptar como una situación permitida por Dios, en vez de airar. Cuando David estaba huyendo de la rebelión de su hijo Absalón, sale un descendiente del rey Saúl que se llamaba Simei y comienza a insultar a David tirándole piedra al rey David que estaba huyendo en descalzo en una noche. Hermanos, uno está en una desgracia y se está huyendo de la rebeldía de su hijo y sale y le tira la piedra y le insulta. ¿No se airaría así normalmente? Se airaría y tendría ganas de hacer cualquier cosa. Vea lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y arrojando piedra contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decían Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Así le maldecía y le insultaba este hombre Simei. Entonces, uno de los hombres que estaba ahí al lado del rey David, ¿quién es este malvado que insulta a mi rey? Déjame ir, oh mi rey, a deshacer ese hombre, a ese perverso. Mire, pero el rey David dice, no lo haga. ¿Quién sabe si Dios permitió esta situación para que maldiga? Y si Dios ha permitido, ¿qué voy a estar enojando? ¿Qué voy a hacer si Dios lo permitió? Miren lo que dice ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 9 y 10, dice así. Entonces Abisai, hijo de Sarbía, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me deje pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey, o sea David, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbía? Mire lo que dice, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? Si Dios le ha dicho que maldiga a David, si Dios lo permitió, ¿qué podemos hacer? Y David acepta esa situación. En vez de airar, en vez de enojarse, David acepta esa situación como una situación Dios había permitido. Y no se enoja. Y no se peca, no permite ir a hacer la venganza, a matar a ese hombre Simei. Hermanos, para controlar nuestra ira, para enseñorear nuestra ira, tenemos que aceptar todas las situaciones como una situación permitió Dios para moldearnos, para que nos maduremos, para que nos transformemos, para que seamos un cristiano con la imagen de Cristo. En esta vida, hermano, hay situaciones que a veces no llegamos a comprender. A veces somos maldecidos o maltratados injustamente. Pero en vez de airarnos, en vez de explotarnos, aceptemos como una situación que permitió Dios para moldearnos. Cuando estamos condenados, tratados injustamente o insultados,
no deberíamos enojarnos, sino hay que aceptar con humildad como un incidente permitido por Dios. Hermanos, Santiago 1:20 dice así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, la venganza va a ser Dios. Nosotros simplemente aceptemos y controlemos nuestra ira para que podamos ser hombre feliz, un hombre bendecido. No hay que enfadarse de algo que no esté bien. Más bien hay que comprender su causa y hay que aceptar esa realidad. El hijo nacido de David y Betsabé se enferma gravemente. ¿No ve que David había quitado la esposa de Uría, de su siervo, y se había traído a Betsabé como su mujer? Entre David y Betsabé nació un hijo, y este bebé se enfermó. Y David, dice la Biblia, no comía, oraba y ayunaba día y noche, clamaba a Dios. Pero Dios no conceda esta petición de David. Ese hijo llega a morir. Cuando David escucha la noticia de la muerte de su hijo, David no se enojó. He orado día y noche, he ayunado día y noche. ¿Qué es esto? No se enojó. David acepta esa realidad, esa situación humildemente. Acepta esa situación humildemente. Después de haber escuchado que su hijo había muerto, David corta su ayuno, hace traer la comida, come y acepta humildemente esa realidad. Hermano, hay que evitar nuestra ira para que no demos el paso al pecado. Hay que saber que la ira hace pecar, que la ira da lugar al diablo. Por eso, hermanos, tratemos de controlar, de enseñorear nuestra ira para que no demos lugar al pecado ni al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice así. Miren lo que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros por airarnos podemos pecar y podemos dar lugar al diablo y se puede arruinar nuestra vida. Y esta ira está destruyendo mucha familia cristiana hoy en día. Es un instrumento del diablo para arruinar nuestra vida. Por eso, hermano, en vez de airarnos, aceptemos humildemente todas las situaciones como situaciones permitidas por Dios y no pequemos ni demos lugar al diablo para que arruine nuestra vida. Un marido dijo así: cuando yo estaba enojado, siempre me salía afuera a caminar. Y tuve que caminar mucho durante mi largo matrimonio. Este hombre, cuando había enojado en su casa, él salía a caminar. No se enojaba, no se airaba, no se gritaba, no se pateaba nada, no rompía nada, sino cuando estaba enojado, salía de su casa para caminar. Y dice que durante su matrimonio había caminado mucho tiempo para mantener su hogar. Hermanos, no importa qué tan bueno es
qué tan bueno sea el automóvil. Si su freno no funciona, ese automóvil va a tener un accidente y se va a romper. Hermanos, estuve viendo, hay una movilidad que cuesta más de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. Lamborghini, Bentley, Porsche. Hay autos que valen mucha plata, una fortuna. Pero aunque sea más lujoso, si ese auto no le funciona su freno, se va a chocar y se va a romper todo y se va a arruinar todo. Asimismo, aunque sea una persona noble, aunque sea una persona culta, aunque sea una persona de alto rango, aunque sea una persona con mucho conocimiento, si no controla su ira, puede arruinar esa vida. Hermanos, en vez de explotar en una situación injusta, aceptemos esa situación como una situación permitida por Dios y así, enseñoreando nuestra ira y nuestro corazón, vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús mientras vivamos en esta tierra. Hermanos, enseñoreamos la ira para poder proteger, para poder cuidar la bendición que Dios nos ha dado. Que Dios bendiga a su palabra. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, hoy hemos compartido un mensaje sobre la ira que destruye nuestra vida. Hoy en día, por causa de esta ira, muchas parejas, muchos hogares se están deshaciendo, se están destruyendo por no controlar esta ira. Padre mío, Dios mío, ayúdanos a aceptar todas las situaciones de la vida como una situación permitida por ti. Y ayúdanos, Señor, a aceptar humildemente estas situaciones. Muchas veces hemos enojado, hemos airado por causa de nuestra soberbia. Ayúdanos, Señor, a aceptar humildemente todas las situaciones de nuestra vida. Bendiga tu palabra, Señor, y que esta palabra nos lleve a una vida feliz, a una vida victoriosa. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Dios mediante, vamos a observar una semana más y estaremos anunciando cuándo vamos a comenzar nuestro culto presenciales. Hermanos, que tenga una semana victoriosa, que Dios le bendiga su casa, su hogar, sus hijos, su trabajo, todo lo que haga y que tenga muchas felicidades en el Señor. Bendiciones.